Muy buenas tardes, jovencitos. Vamos a empezar la solución del segundo parcial en el curso de física tomado el día de hoy. Se preuni el curso de física. Mi nombre es el profesor Luis Flores. Entonces vamos a empezar con el problemita número 1. Vamos a ver por acá. Entonces nosotros tenemos el enunciado de ese problema en el material. Dependiendo del tipo de material en que se ha tomado, nosotros vamos a enumerar así en ese orden el problema número 1. Acá tenemos nosotros ese problemita número 1 y vamos a decir acá lo siguiente. Tenemos en ese problema, dice así, una mol de un gas ideal monoatómico. Cuando nos dicen a nosotros en ese problema una mol de un gas ideal monoatómico, el Cb es 3/2 de R es la constante universal de gases ideales, que vale, su valor es 8,31. Tenemos acá este proceso, tenemos este ciclo termodinámico, donde el volumen no lo están expresando en litros, el volumen debe estar en metros cúbicos, por lo tanto acá por 10 a la menos 3, y esto ya está en metros cúbicos. Muy bien, ahí está. Siempre el volumen en metros cúbicos, la presión en pascal, pero no sabemos en qué unidades está expresado. Entonces, nosotros nos dicen acá en el problema, si una mol de un gas ideal monoatómico realiza un proceso cíclico como se indica en la siguiente gráfica, presión-volumen, en el punto A, la temperatura del gas es 300 Kelvin. Acá tenemos una isoterma, la temperatura en A, 300 Kelvin. Y en el proceso AB, en el proceso a volumen constante, el gas absorbe 200 calorías. Y si es 200 calorías, tenemos nosotros que trabajarlo en Joule. Ahí nos dan el equivalente mecánico del calor, una caloría 4,184 Joule para este proceso. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo podemos calcular el trabajo? El trabajo en ese proceso cíclico, en un ciclo termodinámico, el trabajo se va a obtener como el área encerrada en esa región. Y sería el área de un rectangulito. Para eso necesitamos el valor de los lados. Pero, te das cuenta que el volumen en A es 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y es de 10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya tengo un lado, me falta el otro lado. O sea, debo calcular la presión en A y debo calcular la presión en B. A esto le llamamos la presión en el estado A y acá le llamaremos la presión en el estado B. O sea, debo calcular esas dos presiones para obtener por diferencia este lado. Entonces, vamos a proceder nosotros a encontrar. Primero, en el estado A voy a calcular la presión en A. Pavito igual al ratón. Entonces, en ese caso, vamos a obtener lo siguiente. Tengo la presión en A, no conozco la presión en A. La presión en A va a ser nuestra incógnita. Ahí está la presión en A. Pero el volumen en A sí se conoce, que es 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto es igual al número de moles, que es la unidad, por R, que es 8,31 joules por mol Kelvin, por la temperatura en A, que es, por dato, 300 Kelvin. Ahí está. Resolviendo aquello, vamos a encontrar la presión en el estado A. Y la presión en el estado A, jovencitos, operando rápidamente con nuestra calculadora, vamos a obtener que la presión en A es 498,6, pero esto nos sale así de 498,6. Esto nos va a salir en 10 al cubo, o sea, en kilopascal. Quiere decir que la presión que nos muestran en este gráfico debe estar en kilopascal. Ya tengo la presión en A. Profesor, pero necesito no solamente la presión en A, sino también la presión en B. Ahora nos vamos al proceso AB. En ese proceso AB, como puedes observar, en ese proceso AB el volumen es constante. Proceso
isovolumétrico, isócoro o isométrico. En un proceso a volumen constante, nosotros podemos decir o establecer acá lo siguiente, que el calor transferido a volumen constante, o sea, en el proceso AB, también va a ser igual, jovencitos, a N, la capacidad calorífica molar a volumen constante por el cambio de temperatura. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero, como dato, nosotros acá tenemos lo siguiente. Tenemos el calor transferido en el proceso, en ese proceso AB. En ese proceso AB, el gas dice absorbe 200 cal. Entonces, para eso nos da pues el equivalente mecánico. Entonces, nosotros por acá decimos, tenemos ese calor, tenemos el número de moles, ya sé cuánto es CB, y podemos con ello calcular la temperatura en el estado B. Entonces nosotros decimos así, el calor transferido en el proceso AB, 200 cal, pero no es cierto que esto será 200 cal, pero una caloría es 4,184, dato en el problema, es 4,184, condición en el problema. Esto, ahí está. Muy bien, y esto ya está en joules. Acá, el número de moles es la unidad. El CB es 3 medios de R, que viene a ser 8,31, y todo esto por el cambio de temperatura. Si vamos en el proceso AB, será la temperatura de B menos la temperatura de A. Pero la temperatura de A es 300 Kelvin. Entonces, resolviendo aquellos, vamos a calcular la temperatura en el estado B. Y esa temperatura en B está en Kelvin. Y si nosotros trabajamos aquello, tenemos que la temperatura en B nos va a resultar, en ese caso, va a resultar operando, nos va a salir así, rapidito tú con tu calculadora dices 367, mira, esto nos va a salir 367, ahí está, 367, listo, 1319. Usamos la mayor cantidad de decimales, 13 por acá, 19, esto en Kelvin. Observa, ahí está, eso sería la temperatura en el estado B. Ya tengo la temperatura en B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mi problema sería conocer la presión en B. Pero también en ese proceso AB, cuando tenemos un proceso a volumen constante, ¿qué es lo que se va a cumplir? Acá le ponemos un asterisco 1 y por acá vamos a colocar un asterisco 2. ¿Por qué un asterisco 2? Porque en un proceso a volumen constante se cumple que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces decimos que la presión en este caso A, o la presión en B, es a la temperatura en B, como la presión en el estado A es a la temperatura en el estado A. Conozco la presión en A, si lo acabo de calcular, ahí está. Conozco la temperatura en el dato 300. Conozco la temperatura B, puedo calcular la presión en B. Entonces, jovencitos, vamos a decir que la presión en B, la presión en el estado B va a ser igual, ahí está, será la temperatura de B por la presión en A sobre la temperatura en A. ¿Ven? Ahí está. Tengo la temperatura de A. Entonces, jovencitos, operando aquello, si nosotros operamos la temperatura B, que ya lo conocemos, conozco la presión en A, que ya lo conozco, esto es Kelvin y esto es kilo, no hay que confundir, kilo y Kelvin. Entonces, y la temperatura en A, que es 300, entonces vamos a establecer nosotros acá lo siguiente. Ahí está. Entonces, la temperatura de B, 367,1319 por
la presión en A, que es 498,6 sobre 300, que es la temperatura. Entonces, jovencitos, acá decimos nosotros que la presión en el estado B, nos va a salir, la presión en el estado B nos va a salir 610,1732, esto está en kilopascal. Ahí está. Ya tenemos la presión en el estado B, 610,1732 kilopascal. Muy bien, con esos datos ya tengo la presión en A, la presión en B. Entonces ahora recién vamos a poder calcular el trabajo. Un problemita un tanto operativo en esta parte. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que trabajar con procesos, tenemos que saber o recordar, cuando tenemos un proceso a volumen constante puedo usar esa relación, y si tuviera un calor transferido a presión constante también tenemos una relación. O sea, es un problemita completo donde estamos trabajando solamente todo lo que nosotros conocemos, un problema bastante interesante. Decimos nosotros, luego, como siguiente paso, vamos a calcular nosotros ese trabajo, mira, ese trabajo en ABCD, ABCDA, ¿no? ABCDA, en ese ciclo, ¿ven? Esto será, ahí está, el lado por el lado, ¿no? En este caso el lado será 5 por 10 a la menos 3, y esta diferencia de lado será, en ese caso la presión en B 610,1732 menos 498,6. Entonces acá decimos así, mira, la presión en B menos la presión en A, y todo esto por 5 por 10 a la menos 3. Profesor, pero esas presiones están en kilopascal y él está en kilopascal. Entonces, esto aún todavía por 10 al cubo. Entonces, o vamos a decir acá, vamos a decir así, por él, en este caso será el volumen, la presión en B menos la presión en A, menos la presión en D menos la presión en A. Ahí está, el volumen en este caso en D menos el volumen en A. Dense cuenta que las presiones están en kilopascal y el volumen están en 10 a la menos 3. Entonces se van a eliminar las potencias y vamos a decir, por lo tanto, el trabajo en ese ciclo ABCDA va a resultar ser, cuando nosotros restamos estas dos presiones, 610,1732 menos 498,6, todo eso por 5, por 10 a la menos 3, por 10 al cubo, eso nos va a salir 557,866, pero 866, si nosotros observamos en la clave, aparece 86 nada más, ¿no? 557,86, esto en joules. Y esto, jovencitos, sería la respuesta para ese ejercicio, ¿ven? En el problema número 50, el problema, o en el material que tenemos es el problema 50, pero nosotros le vamos a poner acá el problema número 2. En este problema o ejercicio número 2, ahí está. En el ejercicio número 2 nos hablan a nosotros de dos placas metálicas con coeficientes de dilatación lineales. Entonces acá diremos, jovencitos, así del enunciado. Tenemos dos placas de coeficiente de expansión lineal alfa 1 y alfa 2. En este caso nos dicen, jovencitos, que el coeficiente de expansión 2 es mayor que el coeficiente de expansión 1. Dos placas de diferentes coeficientes de expansión. Tiene la misma área A sub 0 a la temperatura T. Determine el valor del incremento en la temperatura necesaria
para que la diferencia entre sus áreas sea la décima parte, la diferencia entre áreas, es decir, el área final menos el área al inicio. O también, jovencitos, para poder trabajar nosotros más fácil aquello, vamos a decir, nos están diciendo que la variación del área 2 menos la variación del área 1, esa diferencia de áreas va a ser igual a la área al inicio sobre 10. Esa diferencia de áreas debe ser igual siempre a la décima parte del área inicial. Entonces, nosotros cuando trabajamos con variaciones de áreas, vamos a trabajar con coeficiente de expansión superficial. Pero ojo, me dicen que estos dos materiales tienen la misma área inicial. Entonces acá vamos a decir así, mira, acá voy a decir el área al inicio, el beta de la placa 2 será 2 veces el alfa 2, y esto por el cambio de temperatura. Ahí está. Esto menos el área al inicio por, en este caso será 2 veces el alfa 1 por el cambio de temperatura, y jovencitos, esto va a ser igual al área al inicio sobre 10. Como te das cuenta, las áreas al inicio se van a cancelar. Vamos a simplificar las áreas al inicio, y al simplificar las áreas al inicio, mira, área al inicio, área al inicio, área al inicio. A mí me piden calcular el incremento de temperatura. Ese incremento de temperatura será así, ¿ven? Ahí está. Nos va a quedar 2 veces el alfa 2 menos 2 veces el alfa 1. Y esto va a ser igual a 1/10. Por lo tanto, ese incremento de temperatura, este incremento de temperatura va a ser igual, ahí está. En este caso, como ves tú, el alfa puedo factorizarlo, factorizamos el alfa y sería 2 por alfa 2 menos alfa 1, pero ese 2 multiplica 10 y sería 20 por alfa 2 menos alfa 1. Y esto, 1 sobre todo. Esto, jovencitos, vendría a ser la respuesta para hallar el incremento de temperatura, para así nosotros obtener ese resultado final. Entonces eso será un 20avo, ¿no? Ya está. Vamos a ver por acá, vamos a pasar hasta el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos habla pues del centro de masa. Nos hablan del centro de masa en ese ejercicio 3, dice, las velocidades de 3 partículas cuyas masas son 3 kilogramos, masa 1, la masa 2, 6 y la masa 3, 9 kilogramos, son sus velocidades. La velocidad de 1, 3i más 4j, la velocidad de 2 es menos i más 2j metros por segundo, y la velocidad de 3 menos 2j metros por segundo. Determine el momento lineal, o sea, la cantidad de movimiento en kilogramos metros por segundo del centro de masa del sistema de partículas. Muy bien, entonces vamos a borrar este primer ejercicio, que ha sido pues de repente el ejercicio un poco más extenso por la consistencia y los conceptos que debemos aplicar en su solución, pero los otros problemas son más directos. Vamos a ver por acá, vamos a borrar. Vamos borrando entonces por acá. Vamos borrando. Y vamos a poner acá nuestro ejercicio número 3, un problema de centro de masa, un problema 3. Ahí está. Entonces, nosotros por acá vamos a colocar así y decimos del enunciado. Del enunciado. Mira, nos dicen, nosotros sabemos por teoría, nosotros sabemos acá y decimos así, por teoría de centro de masa, decimos que la velocidad del centro de masa es la media ponderada de las velocidades
que poseen las partículas que conforman un sistema. ¿Ven? Es la media ponderada de las velocidades de las partículas que conforman un sistema. Entonces, en este caso, vamos a decir así. Tenemos por acá, decimos que esto es la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 más la masa 3 por la velocidad 3 sobre la suma de las masas. La masa 1 más la masa 2 más la masa 3. Vamos a decir entonces, y vamos a ver acá, vamos a calcular la velocidad del centro de masa y para eso vamos nosotros a tener acá lo siguiente, vamos a decir así, vamos a ir reemplazando. A ver, la masa de 1, por dato en el problema nos dicen que es 3 kilogramos y la velocidad de la partícula 1 es 3i más 4j, mira, 3i más 4j más la masa 2, que viene a ser 6. La masa 2 es 6 por su velocidad de la partícula 2 y la velocidad de 2 es menos i más 2j. Menos i más 2j más la masa de la partícula 3, que es 9, y su velocidad es menos 2j. Menos 2j. Ahí está. Sobre la suma de las masas, 3 más 6 más 9. Ahí está. Esto sería la velocidad, mira, la velocidad de el centro de masa de este sistema de partículas. ¿Cuánto viene a ser? Mira, ve. Nosotros operamos por acá y vamos a obtener lo siguiente. ¿Ven? Mira, 9 menos 6, 3. Esto va a ser 3i. Ahí está. Acá tenemos 12 más 12, 24. 24 menos 18 más 6i. 6j. Ahí está. Todo sobre la masa total, que es 18. Esto sería la velocidad del centro de masa. Pero a mí en el problema nos piden calcular la cantidad de movimiento, el momento lineal del centro de masa. Decimos que la cantidad de movimiento, jovencitos, para el centro de masa, ¿no es cierto que será la masa total por la velocidad del centro de masa? Tenemos la masa total, que es 18. Si lo multiplico por la velocidad del centro de masa, tenemos la cantidad de movimiento. Y eso sería 3i más 6j. Pero si factorizamos el 3, esto va a ser i más 2j. Y esto está en kilogramos metros por segundo. ¿Ven? Ahí obtenemos la cantidad de movimiento del centro de masa. Masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Ven? Y eso sería nuestra respuesta para ese ejercicio. Vamos a continuar por acá y vamos a ver el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 lo vamos a poner por acá. Son 6 ejercicios que vienen en la parte de física. Entonces, así es como lo vamos desarrollando nosotros en la institución preuniversitaria exclusivo UNI. Eureka, jovencitos, Eureka. Entonces, vamos a tener nosotros por acá, ahí está. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que sería para nosotros el ejercicio número 4. Ahí está. Decimos nosotros por acá el problema número 4, ejercicio número 4. Ahí está. El ejercicio número 4. Listo. Entonces diremos por acá del enunciado, a ver, del enunciado. Entonces el texto es importante para poder nosotros interpretar el proceso de solución en este ejercicio. En el problema 4 nos dice así: un estudiante construye un péndulo simple de longitud L para medir intervalos de un segundo, o sea, periodos. Entonces decimos, jovencitos, tenemos un estado inicial, ahí está, al inicio
vamos a tener un péndulo de longitud L que marca o su periodo va a ser de 1 segundo. Al inicio, vamos a decir así, nosotros vamos a decir que al inicio tenemos un periodo 1, cuyo valor es 1 segundo. Pero 1 segundo va a ser igual a 2pi en péndulo. 2pi, ¿no es cierto que esto es igual a la raíz cuadrada? Ahí está, raíz cuadrada de la longitud del péndulo del cable que produce o que genera oscilaciones. Ahí está, longitud de la cuerda sobre aceleración de la gravedad de la cuerda del péndulo. A esto le llamamos expresión número 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué más nos dicen? Si ahora se desea medir intervalos de 1/10 de segundo, o sea, decimos al final, se desea medir intervalos, pero de 1/10 de segundo. O sea, vamos a cambiar nosotros la longitud para que el periodo cambie. Entonces decimos así, al final tenemos un periodo 2. Y ese periodo 2 va a ser 1/10. 1/10 va a ser igual, ahí está, a 2pi raíz cuadrada. Jovencitos, estamos en la misma región, la aceleración de la gravedad es la misma, pero lo que va a variar es la longitud del hilo, ¿no? En este caso vamos a tener una longitud, nos dice, mira, para medir, si ahora se desea medir intervalos de 1/10 de segundo, calcule cuál debe ser la longitud L' del nuevo péndulo. Entonces, la longitud acá, L' del nuevo péndulo sobre la gravedad, expresión número 2. Como yo quiero L' en función a L, ¿qué hacemos con 1 y 2? Vamos a dividir. Y si nosotros acá dividimos 1 entre 2, los dividimos. Ahí está. Al dividir, ¿qué es lo que vamos a obtener? Al dividir las expresiones 1 y 2, vamos a decir 1 entre 1/10 es 10. Mira, esto ya es recontra sencillo, ¿no? 10 es igual, ahí está. Cuando nosotros dividimos, se van a cancelar, vamos a decir así, ahí está. Se van a cancelar la gravedad y nos va a quedar una relación de longitudes. En este caso será así. Será L, la longitud inicial, sobre L', que nosotros queremos calcular. Para poder despejar L, entonces vamos a decir así, elevamos al cuadrado, y vamos a decir que L' va a ser igual a la longitud inicial sobre 100. Esa es la longitud final que nosotros debemos tener para que ese péndulo, su periodo sea 1/10 de segundo. ¿Ven? Ya está. Ejercicio número 4. Vamos a ver por acá entonces, ahora vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver entonces por acá. El siguiente ejercicio es un problemita de ondas. Los problemas de ondas, en este caso vamos a decir, es el problemita número 5. Vamos a borrar entonces por acá para ver el siguiente ejercicio, el ejercicio número 5. Ya está. En el ejercicio número 5 vamos a tener nosotros acá lo siguiente, ejercicio número 5, ahí está. Por acá decimos ejercicio 5, decimos por acá, ahí estamos con el ejercicio número 5. Para eso debemos nosotros saber cuál es el enunciado de este ejercicio. A ver, mira, acá decimos así, del enunciado. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Mira, el enunciado nos dice lo siguiente. A una cuerda de densidad lineal, a una cuerda de densidad de masa lineal, entonces del enunciado, la densidad de masa lineal nos dice, ahí está, es igual a 0,5 kilogramos por metro. 0,5 kilogramos por metro. Densidad lineal de masa de una cuerda se le somete a una tensión
nosotros decimos, tenemos acá una fuerza de tensión o tensión simplemente de 45 newton. Ahí está la fuerza de tensión. Y ahora nos dice, generándose en la cuerda ondas senoidales de 120 Hz. Profesor, me da la frecuencia y esta frecuencia es de 120 Hz. Ahí está. ¿Ven? 120 Hz. ¿Qué más nos dice? Calcule aproximadamente la velocidad de propagación de la onda en metros por segundo. Bueno, en ese caso, nosotros nos hablan solamente, no, nos hablan de, en este caso vamos a considerar pues una onda sinoidal, ahí está. Esta onda puede estarse moviendo hacia la derecha o puede estarse moviendo hacia la izquierda. En realidad, lo que me están pidiendo es rapidez, porque no me dicen hacia dónde se mueve. Si me pidiera la velocidad, tendríamos nosotros que conocer en qué eje se está propagando para poder nosotros determinar el vector velocidad, porque nos piden la velocidad. Y nosotros decimos acá, sabemos por teoría, decimos acá, sabemos nosotros, que sabemos jovencitos, sabemos por teoría que cuando nosotros queremos hallar la rapidez de propagación de una onda, en este caso transversal, en este caso será la raíz cuadrada de los datos que tenemos, pues basta con la tensión y la densidad lineal de masa de la cuerda, ¿ven? Entonces esto será la fuerza de tensión sobre la densidad lineal. Pero profesor, ¿y para qué me da la frecuencia? Simplemente es un distractor o para indicarte bajo qué frecuencia se está generando esa onda. Entonces, por acá nosotros vamos a decir que esto vendría a ser, ahí está, la raíz cuadrada de la fuerza de tensión, que es 45 sobre la densidad lineal, que es 0,5. Esto es raíz de 90. Y la raíz de 90, jovencitos, nos va a salir 3 raíz de 10. Y 3 raíz de 10 es aproximadamente, es 9,48, ¿ven? Esto nos sale 9,48, aproximadamente 9,5 metros por segundo. Eso es la rapidez con que se está propagando esa onda sinoidal. Y para terminar, jovencitos, nuestra solución, vamos a ver el problemita número 6. En este problemita número 6 tenemos un problema de vasos comunicantes. Vamos a decir acá el ejercicio número 6. En este ejercicio 6 vamos a colocar nosotros acá y diremos del enunciado. Por acá diremos entonces del enunciado. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Vamos entonces a nosotros plantear, como lo hacemos siempre en estas prácticas o parciales que se dan en CEPREPE, nosotros en la institución preuniversitaria, exclusivo UNI, siempre lo vamos a trabajar de esa manera en la institución Eureka, ¿no? Entonces, vamos a decir acá, tenemos un vaso comunicante en forma de U. Entonces, por acá tenemos así. Ahí está. Entonces, nuestros alumnos nos reconocen por la forma en que siempre nosotros hacemos las soluciones de prácticas o exámenes. ¿Ven? Ahí está. Tenemos un vaso comunicante en forma de U. Ahí está. Entonces, tiene la misma sección, ambas ramas. Entonces, ahí está. ¿Qué tenemos nosotros en ese vaso comunicante? Tenemos un líquido y tenemos agua. Entonces, en el problemita, en el ejercicio, a ver, vamos a tener acá dos niveles. El gráfico no los muestra, no los da. Entonces, vamos a trabajar nosotros el ejercicio y nosotros decimos por acá, jovencito, ve, tenemos un líquido desconocido en la figura. Vamos a dibujar la figura tal como nos lo muestra el examen. Tenemos acá un líquido desconocido. Ahí está.
tenemos por acá ese líquido desconocido. Ahí está. Acá tenemos a ese líquido desconocido. Listo. Esto sería la densidad del líquido desconocido. Vamos a poner, encerramos ahí a esa densidad. Ahí está, tenemos a ese líquido. ¿Ven? Tenemos acá ese líquido en ese recipiente. Nosotros vamos a ver, y nos dice el ejercicio que tenemos agua. Tenemos agua hasta un cierto nivel, por acá más o menos. Por acá tenemos agua, agüita, H2O. Ahí está. Entonces vamos nosotros a trazar por acá una horizontal. Este líquido es H2O. Agua. Ahí está. Entonces, jovencitos, el agua está pues encerrado por acá. ¿Ve? Acá tenemos agua. Listo, y por acá. Ahí está, tenemos el agua. Pero me dicen, jovencitos, que esta columna de agua en el gráfico es H mayúscula. Y arriba tenemos un H minúscula. El H mayúscula nos dicen que es igual, a ver, vamos a poner acá las alturitas. Ahí está, ¿ven? Tenemos nosotros por acá dos alturitas. Esa alturita, a esto nos dicen que es un H mayúscula, y ese H mayúscula nos dicen que es 60 milímetros. Pero vamos a ponerle acá entonces H mayúscula, y acá le vamos a poner un H minúscula. Nos dicen, jovencitos, por acá, que el H es 60 milímetros, pero 60 milímetros es 6 centímetros, y el H minúscula nos dice que es 20 milímetros, o sea que será 2 centímetros. Listo, jovencitos. Ahora bien, nosotros vamos a decir, tenemos acá ese vaso comunicante, por acá. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Por el principio de vasos comunicantes, nosotros sabemos que dentro de un mismo líquido y a un mismo nivel, siempre las presiones son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros por acá, sabemos que acá tenemos agüita, ahí está. Entonces vamos a completar, nosotros por acá sí, esto es agua. Entonces voy a decir, por el principio de vasos comunicantes, como estos vasos están expuestos al medio, por acá tenemos la presión atmosférica y por esta rama también la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Por el principio de los vasos comunicantes trazamos una línea horizontal y por acá vamos a tener dos puntos, mira, un punto 1 por acá y por acá tenemos un punto 2. Entonces, a un mismo nivel, dentro del mismo líquido, las presiones son iguales. Entonces, vamos a establecer nosotros nuestra igualdad de presiones en esta parte, ¿sí? Vamos a borrar entonces esta parte y vamos a ver, cuando nosotros trabajamos con vasos comunicantes, al igualar las presiones en ambos puntos, decimos acá, por el principio de vasos comunicantes, decimos que se cumple. ¿Qué es lo que se cumple o qué es lo que se va a cumplir, jovencitos? Que la presión que soporta el punto 1, ahí está, va a ser igual a la presión que soporta el punto 2, ya que los puntos unidos forman parte de un mismo líquido. Dentro de un mismo líquido y a un mismo nivel, siempre las presiones son iguales. Entonces, al final vamos a ver, me dan la aceleración de la gravedad, no me dan la presión atmosférica. En el punto 1, ¿quién ejerce presión? La presión atmosférica más será la presión del líquido, la densidad del líquido, que es ρ sub x, ahí está, ρ sub x, la aceleración de la gravedad, y por la columna de líquido, que será h minúscula más h mayúscula. Y esto, jovencito, va a ser 8 centímetros. Ahí está, igual por el otro lado. La presión en el punto 2 será la presión atmosférica otra vez más
la presión que ejerce esa columna de agua. Densidad del H2O por aceleración de la gravedad por la columna de agua que está sobre el punto 2, que sería H mayúscula, y eso sería 6 centímetros. Profesor, los centímetros no se pueden eliminar así como está al inicio. Nosotros sabemos que las presiones atmosféricas son las mismas, por lo tanto se van a cancelar, se van. Ahora, la gravedad también, pues, ¿no? Se repite en ambos lados, se van a eliminar. Como a mí me piden calcular la presión o la densidad del líquido X, la densidad de ese líquido X me va a quedar por 8. Ahora sí, los centímetros se eliminan. Esto va a ser igual a la densidad del agua, pero profesor, la densidad del agua en gramos por centímetro cúbico, o la densidad del agua será 1000 kilogramos por metro cúbico, y esto por 6. Entonces nosotros decimos acá, por lo tanto, la densidad de ese líquido desconocido será 3/4, ¿no? Sacamos mitad, 3/4 de 1000 o por 1000. Y esto, jovencito, ya está en kilogramos por metro cúbico. Esto nos va a salir 750 en kilogramos por metros cúbicos. ¿Ve? Es lo que nos pedía el problema. Determine en ese gráfico la densidad del líquido desconocido X, bajo esas condiciones. Entonces, la densidad del líquido desconocido en kilogramos por metro cúbico, en ese caso va a ser 750, ¿no? Y ahí tenemos pues la clave a ese ejercicio. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Espero pues que la solución, con la solución de los muchachos que han dado el parcial, esté acorde de las expectativas de ustedes mismos, para que así pues puedan seguirse preparando con la misma intensidad y sobre todo lograr el objetivo al final, ¿no? Estamos poco a poco yendo despacio para poder lograr los objetivos que nos hemos trazado, que es el ingreso directo. Muy bien, cuídense, jovencitos. De mi parte, a seguir estudiando, a seguir esforzando, y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Hasta luego, jovencitos, hasta luego.